Somos Daniel, Julieta y Martín. Bienvenidos a nuestro podcast llamado Historias de un Cuidador. Y estamos aquí con Martín para la intro. Hola cuidadores, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast número 5. Ya pues de antemano quiero darles mucho las gracias a todos, queremos darles las gracias a todos por su apoyo, por estar ahí, por escuchar nuestras historias y por compartir nuestras historias quizá a aquellos que en este momento la necesitan. Hoy decidimos seguir el podcast, grabamos el 4 recién, acabamos de grabarlo y dijimos vamos a grabar el 5 porque hay algo ahí que Dios nos está invitando a hablar, ¿cierto? Entonces, bueno, amor, pues creo que en toda la historia que ha tenido Martín hemos tenido muchos sub y bajas a nivel de la esperanza, de la fe, de creer en cosas, de creer en Dios. Pero quiero preguntarte sobre todo en ese caso en particular cuando uno cree más en el hombre que en Dios, que fueron en todo ese tema los especialistas. Entonces nada, bota tu intro y cuéntanos. Gracias a todos por estar aquí, por escucharnos. Realmente para nosotros es un placer y nos sentimos muy orgullosos de poder contarles a ustedes lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de dónde nos ha llevado, de dónde nos sacó, y para nosotros eso es lo más importante, de que ustedes entiendan que hay un Dios que todo lo puede, que para él no hay nada imposible, siempre y cuando tú le pidas. Entonces, como dices tú, pasamos por muchas situaciones difíciles y a veces creemos que es el ser humano el que va a poder hacer las cosas. Yo me acuerdo que en un momento de nuestras vidas, y cuando estábamos en UCI, que nos dicen que Martín va a morir, yo le oro a Dios y yo le digo, Señor, yo te entrego mi hijo, es tuyo, tú obrarás, yo confío en ti, en lo que tú quieras hacer, Señor. Y bueno, dije muchas otras cosas a Dios y ya. Y a mí me preguntaban, ¿tú ya le entregaste tu hijo a Dios? ¿Ya le entregaste tu hijo a Dios? Y yo, sí, ya se lo entregué, sí. Pero resulta que en esos momentos empiezo a hacer como cosas en mis fuerzas y yo iba de médico en médico pidiendo ayuda, díganme qué hay que hacer por mí, qué es lo que hay que hacer, simplemente ayúdenme, cómo es el proceso, a dónde tengo que ir, así, y siempre me la pasé y me acuerdo mucho que siempre íbamos y nos decían lo mismo, no hay nada que hacer, el niño nunca les va a hacer nada, él no va a ver, él no va a hablar, no se hagan ilusiones, su lesión cerebral es bastante grave, sí. O sea, no hay posibilidades de nada, en absoluto. Y salíamos de ahí, pero yo volvía y pedía cita con otro médico. Y así me la pasé y aproximadamente vi cuántos médicos, como unos 30. Sí, tantos, pero sí. La misma especialidad no. No, pues claro que a todos les decía lo mismo, pero sí, no era... no, pero a ver, de neurólogo alcanzaste a ver creo que 4 neurólogos diferentes. En general pueden tranquilamente pueden haber sido 30, 40 diferentes. Porque siempre pedías cambio. Sí, yo siempre cuando veía que no me gustaba la respuesta o que no me decían lo que yo quería, los cambiaba. Re mala. No, mentira. El caso fue que empecé así. Y claro, ya de tanto recibir y de recibir siempre lo mismo. Un día voy a Plan Canguro y la doctora empieza a revisar a Martín y le revisa la cabeza. Y me dice, no me dice nada, se queda mirándome. Me dice, ya vengo. Y se fue y trajo otra doctora. Y empieza ya a tocarle la cabeza. Y entre las dos cuchichean. Luego la doctora me dice, no, pues remítala. Ok. Entonces ella empieza a anotar. Y me dice, yo le dije, doctora, ¿qué pasa? Entonces ella me dice, es que al parecer a Martín se le están cerrando las fontanelas. Ese huequito que el bebé tiene aquí, que... La molleja. Que es la supuesta molleja, se llama fontanela. Me encanta decirle molleja. Ninguna molleja. Es una fontanela. Y resulta que no solo tiene una. Tiene una acá, tiene otra acá atrás, tiene otra acá y otra acá. Tiene o sea, para aquellos que nos están viendo en Spotify, sí. Perdón, escuchando en Spotify, la cabeza hay varias zonas que tienen esa apertura, no es solo como en la coronilla. Sí, no es solo ahí como en la parte de arriba de la frente. O sea, arriba, que tú tocas y sientes como... Acá. No, aquí y acá hay otra. Acá bueno, hay muchas partes. Y ella dice, se le está cerrando y eso es un problema. Te voy a enviar un tag en 3D. Queremos ver algo muy detalladamente del cráneo.
a ver qué pasa con el hueso del cráneo. Sí. Porque Martín tenía en ese momento 9 meses. Entonces la doctora me dice, no es normal, esto se cierra a los 2 años. Y si se nos cerró, pues es algo grave. No debería Pues estar ahí, pasando. si el hecho de que se hubiera cerrado haría referencia a una microcefalia severa, porque constreñiría el crecimiento del cerebro y pues el retraso cognitivo sería muy grave. Entonces por eso fue la mayor preocupación, porque pues si no crece el cerebro, pues no hay avance y desarrollo. No, exactamente. Digamos que la fontanela es esa parte, es una apertura del hueso del cráneo que permite al cerebro que cuando el cerebro se expanda, el hueso pueda expandirse. Cuando el cerebro ya creció lo que necesitaba crecer, el cráneo ya cierra y queda ahí. ¿Sí? Es algo muy normal. Por eso a veces ves un niño con una cabeza más grande que su cuerpo. Sí, es normal porque ya su cabeza va a quedar así de ahí en adelante. Resulta que bueno, ella me envía y me envían control con neurocirujano porque tienen que mirar y descartar a ver si hay que operar, si hay que abrir la cabeza porque no la pueden dejar cerrar. Esto pondría en peligro la vida de Martín, sí, porque obviamente el cerebro necesita hacer muchas cosas. Estaba muy chiquito aún, entonces esto iba a ocasionar grandes represalias. Ajá. Resulta que bueno, yo voy y le tomo el TAC. Yo me acuerdo que fuimos a tomarle el TAC. En el TAC nos preguntan que si el niño tiene alguna lesión. Yo les digo sí, del cerebro. Tal. Digo, ok, como bueno. Luego pido la cita con el neurocirujano y el neurocirujano lo ve. Pero en ese momento yo ya estaba tan cansada de que los médicos me dejaran siempre lo mismo, que ese día dije como, ¿sabes qué? Hoy no voy a decir nada. Ese día estaba muy triste, estaba muy deprimida, estaba apagada, aunque ya le había entregado supuestamente mi hijo a Dios. Y no tenía esa paz que Dios nos da en esos momentos. No la tenía, estaba preocupada, estaba como cansada, o sea, estaba como cuando ya no puedes luchar en tus fuerzas y así me pasó ese día. Entonces resulta que ese día me voy a la cita. Yo no dije, hoy no le voy a decir nada a este doctor, no quiero saber nada, no quiero que me digan hoy más, porque sé que me voy a poner peor de lo que ya estoy. Lo pensé así. Luego yo a la cita, era un señor como de 60 años. Y entonces se quedó mirándome así. Me dijo, siga. Entonces yo me senté. Cuando yo me siento, me dice, ¿a qué viene? Yo, es que pasa esto y esto y esto. Le conté la historia clínica de mi hijo, el proceso de la prematurez, todas las complicaciones, todo. Y me remiten porque creen que hay sospecha de esto y ya traigo el TAC para que lo revises. Ajá. Y me mira el doctor y me dice, ¿usted es la mamá? Sí, en ese momento me veía muy mal, me veía desgastada. No es que te veías mal, igual te veías muy, y me veía muy pequeña. joven. Muy pequeña, sí. Me veía muy chiquita. Aún, pero en ese tiempo me veía más. Y yo le digo sí, y me dice, hace la cara como que es como uy. Entonces, él revisa la ecografía y me dice, bueno mamá, empieza a escribir en su computador, no sé qué, y bueno, luego me dice, bueno mamá, resulta que, bueno, las fontanelas no están cerradas, pero la lesión cerebral de su hijo es muy grave. Es muy grave, eso quiere decir que él va a tener microcefalia, su cerebro no tiene cómo crecer porque no hay cierta parte del cerebro. O sea, no hay células que se expandan porque según el doctor, no tenía células vivas en el cerebro. Entonces, pues, si células Sí, vivas no iba a haber células que son neuronas, en últimas, no iba a expandirse. Entonces él decía, a ver, como hagamos de cuenta un chiste negro o chiste malo, pues no tiene para crecer, para que se preocupa por el tema de las fontanelas, porque no va a crecer. Entonces, ese era como el punto de vista del doctor, cabe aclarar. Sí, entonces me dice eso y me dice, él va a tener microcefalia, ese cerebro no va a crecer, no hay cómo es que crezca, no hay. Entonces, obviamente sí se le van a cerrar las fontanelas temprano, esto va a ocasionar pues, que... O sea, negatividad pura. Otro doctor que cambiaste. Sí, la verdad nunca más volví a ver. El caso fue que me empieza a decir todo ese tipo de cosas y me dice como no te hagas ilusiones, mira, él va a tener microcefalia, los niños que tienen microcefalia generalmente tienen 1 o 2 años de vida,
no tienen más años, vienen muchas complicaciones porque pues el cerebro es nuestra máquina, es el que nos hace funcionar todo. Entonces no se haga ilusiones, usted está muy joven, puede tener más hijos, usted puede terminar la carrera o lo que esté haciendo, me dijo, pero no gaste su energía en ese niño, porque no va a hacer nada, mamá, esa lesión es bastante grave, él no va a hacer nada. Entonces yo me quedé mirándolo, como yo, para entre mí dije como, no puede ser, esto es lo que generalmente siempre me decían todos los médicos, y yo decía, no puede ser que otra vez ni siquiera estoy preguntándole que me ayude, sino él simplemente me lo dice, así. Entonces yo quedé como, bueno, doctor. O sea, hasta sin quererlo buscarlo ni necesitarlo, eran negativos con uno. Sí, o sea, era una cosa de locos. Y yo le dije, bueno, doctor, como bueno, está bien. Yo puse una cara como seria, como bueno, ya uno más, uno menos, nada, y me vale. Sí, de acuerdo. Entonces el doctor me mira y me dice, pero sí me entendió lo que le dije, mamá, y yo le dije, sí. Y me dijo, hace una cara como de desilusión, como está loca, como le acabo de decir algo y como que no le voy a chillar, no le voy a hacer nada. Entonces generalmente yo creo que estaba acostumbrada a que le dicen eso a la mamá y las mamás chillan porque obviamente yo ya estaba en un... Creo que hubo un proceso de romper paradigmas, ¿no? Sí. Porque todos, incluso desde de neonatos, cuando le leíamos libros a Martina en la incubadora siempre nos veían como locos. Sí. Y de ahí para allá todo el mundo empezó a decirnos muchas cosas que al último... Ya, no importaban ya, la verdad, eso. Y puede que estén pasando por ese proceso y se las van a decir. Porque cuando haces las cosas diferentes a como la gente está acostumbrada a verlas, te van a llamar loco, te van a llamar como que no te importa nada. No, es que simplemente yo ya estaba en un trance mirando, ya lo había escuchado tantas veces que a mí, sí, claro, las primeras veces me daban durísimo, lloraba. Ya, ahí para allá, ya no, ya, como que sí. Pero ahí quiero que aclares algo, como, bueno, ya no me impacta tanto, no era por desinterés, ¿no? No. Claro, eso es importante aclarar. O sea, lo digo por lo que siempre escuchaba eso, más yo nunca lo creí. A mí siempre algo me dijo acá en mi corazón que había mucho por hacer, que había mucho, por eso siempre cambiaba tanto de médico. Yo decía, hasta que alguno me va a decir, yo decía, alguno me va a decir, pues ninguno me dijo. El caso fue que el doctor me dice, me da las órdenes y me dice, bueno, nos vemos entonces en 3 meses, voy a revisarle a ver cómo está mamá y pues seguimos. Mucha fuerza, mucho ánimo, usted tiene una carrera, una vida por delante, entonces, así, como si la vida de mi hijo no valiera nada. Entonces yo salí de esa oficina y yo cerré la puerta. Y ahí me quebré. Yo no le mostré al doctor, dije, eso sí, dije no, tenía dignidad. y yo me salí de esa habitación, del consultorio, perdón. Y ahí me quebré. Ahí yo sentí como si mi corazón lo hubiera cogido, era de porcelana y un martillo le hubiera dado así. Y yo sentí como que todo se me rompió. Y yo escuché hasta el ruido como así, como todo, simbólicamente. Pero es verdad, sí lo sentí así. Yo tenía la bala de oxígeno, el Martín sí tenía oxígeno. Y me lo cargo acá en su cangurito y la maleta. Y salgo yo de ahí, yo me acuerdo que estaba en un piso 7º de la clínica. Y de ahí empecé a llorar, pero así esos lloraderas incontrolables que tú no puedes, desde el alma, desde ese corazón herido. Yo le digo a Dios, ¿por qué a mí? ¿Qué fue eso tan malo que hice? Le digo, o sea, no, apenas tengo 22 años, digo, no he vivido, no he hecho muchas cosas, no es que haya sido la super mala, yo no las... Sí, o sea, no estoy diciendo que no haya lastimado gente, sí la lastimé, pero con cosas que... No así como apuñalar o matar, ¿no? Sí me hago entender. Amor, yo creo que nadie pensó eso, tranquila. Pero es que no quiero que lloren conmigo en esta carrera. Pero en ese momento le digo a Dios así como, Señor, ¿por qué a mí? ¿Qué fue eso tan malo que hice? Porque mi hijo. Porque si hemos pasado por tantas cosas, aún seguimos. Porque si estamos en estos momentos así y yo sin buscarlo, me siguen diciendo eso? Señor, yo siento que hay algo en mi corazón que me dice que hay algo por hacer. Y le dije, ¿por qué permitiste esto? Bueno, empecé a tener un encuentro con Dios. Yo me sentí en otra dimensión, no sé cómo. Yo le digo,
Luego, cuando estoy discutiendo con él, porque lo dije con mucha rabia y con mucho enojo, porque no entendía el porqué, empecé a entender que no era el porqué. Y creo que jamás uno se dice, ¿por qué a mí o por qué? No. Sí. Simplemente empecé a entender para qué necesito esto, para qué me está pasando, para qué, no lo sé. Pero bueno. Entonces, es que el decir para qué es un propósito. Es sí. decir, por qué es buscar una causa que pueden ser 1000 variables. Exactamente. Que a la larga el por qué no te va a funcionar muchas veces en estos casos. Pero en ese trance empiezo a decirle muchas cosas a Dios hirientes. Pero luego un momento como que recapacito y le digo, perdóname, Señor, porque yo sé que no fuiste tú. No fuiste tú el que permitió esto. Tú siempre has estado con nosotros desde que Martín nació. Todo el proceso has estado. Nos has ayudado. Siempre has estado con nosotros. Perdóname porque no estoy haciendo las cosas bien, Señor. Y le digo, pero ¿sabes qué, Señor? Esto es una carga que yo no puedo sola. Le digo, no puedo sola. La estoy pasando muy mal. Realmente ya no puedo más con esto. Necesito que tú me ayudes y me des las fuerzas. Porque yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Yo le decía, yo necesito que tú me digas a dónde ir, qué puertas tocar, cómo tengo que hacerlo. Yo le decía, porque si tú no vas conmigo, yo ya no voy a ir más. Así se lo dije a Dios en ese momento. O sea, frontera. Sí. Yo le dije, si tú no vas conmigo, yo ya no voy más. Porque no puedo. No puedo hacerlo. Esto me carga, me dolía mucho, o sea, es que te digan eso de tu hijo es durísimo, que ya ahorita aquí me duele. Bueno, que te lo digan 1, 2, 3 veces, pero casi 40 veces es más duro, ¿no? No, y que después te lo digan sin tú pedir nada, o sea, es como, wow, esto fue la gota. Entonces, cuando tengo ese momento, luego como que vuelvo en sí, y yo volteo a mirar, estoy metida en el ascensor llegando al primer piso. ¿Cómo me subí a este ascensor? No tengo ni idea. Solo sé que volteé a mirar a la gente y yo empecé a limpiarme las lágrimas. Y la gente me miraba así, con cara de asombro, como, ¿qué le pasa? ¿Qué? Y yo simplemente me limpié las lágrimas, cogí mi bala de oxígeno y salí del ascensor con mi hijo. Eso era todo loco, o sea, cogí mi bala de oxígeno. Y ya. Pues sí, así era, así soy, como que nunca me importaba lo que me digan, aunque lo que me miren, a mí la verdad dejó de tenerme sentido. Y cuando salgo de ahí, salgo de la clínica y empiezo a mirar dónde es que tengo que coger el bus y miro para lado y lado. Y entonces yo empiezo a caminar hacia un lado cuando me chocó a alguien y entonces yo volteo a mirar así como hacia arriba. Yo soy un poco baja, entonces mirar hacia arriba. Entonces cuando yo miro... veo una señora, ella era jefe en la UCI de neonatos, jefe enfermera, donde estaba mi hijo, ella se llama Nancy. Cuando yo me encuentro con Nancy, yo la saludé, ella me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va Martín? Bueno, toda la conversación, y luego me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Claro, era notable. Yo le cuento lo que me acaba de pasar, y ella me dice, ¿estás segura que que vas a hacer lo que sea por tu hijo? Y yo le dije, sí. Vuelve y me pregunta, ¿estás segura que estás dispuesta a hacer? Y yo le digo, sí. Obviamente nada malo, pero sí. Sí. Sí, yo no pensaba muchas cosas. Sí, claro, porque vuelve y me pregunta la tercera vez, ¿estás segura? Y ahí entendí que no era ella, sino era Dios el que me estaba confrontando, diciéndome, ¿estás segura que sí vas a hacer lo que yo te diga? Porque pese a que Dios da hay sacrificio. Claro, él me dijo, yo le acabo de pedir algo, yo le digo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si donde tú me digas que yo vaya, yo iré. Donde tú me abras la puerta, tú me digas que golpee, yo sé que tú la vas a abrir porque tú eres el que me está guiando, ¿sí? Amén. Entonces cuando ella me pregunta la tercera vez, ahí digo como, ok, esto no es normal. Era Dios el confirmado, ¿estás segura que vas a hacer lo que yo te diga? Y yo le dije, sí. Cuando yo le digo sí, ella me dice, anota este número. Yo anoto el número y me dice, llama a ese doctor, pídele una cita y bueno. Él te va a ayudar, es un pediatra, él trabaja con medicina homeópata natural, entonces él te va a ayudar. Yo, bueno, gracias, no sé qué. Y me acuerdo medicina, o sea, homeopatía. Sí. Entonces me acuerdo que me fui a la casa, te conté, no sé qué. Averiguo cuánto valía la cita con el doctor.
La cita me costaba casi 400.000 pesos con medicamentos y todo. Yo, ok. No teníamos que... Yo respondí igual, ok. Ok. ¿Qué Sí, hacemos? ¿Qué hago? Bueno, resulta que yo tenía una canita oro que se me había perdido y nunca más la vi. Y luego un día mi hermana me dice, oye, encontré esta canita oro, ¿cierto que es tuya? Yo le dije, ay sí, esta es mi canita oro. Entonces yo le digo, ya, Dios me dio para la cita. Entonces dije, acompáñame a vender esta cadena porque necesito la cita. Y yo dije, mi hermana me dijo, pero por eso no le voy a dar nada. Sí es de oro, pero es que no es así, eso es como oro golf, entonces no le van a dar mucho. Sí, la duda. Sí, yo dije, no importa, si sean 50.000, 100.000 pesos, a mí me sirve, ya voy recolectando algo. Entonces nos vamos, ella me acompaña a vender la cadena, yo iba con mi hijo y le va al oxígeno. Me fui con ella y ella me dice, bueno, llegamos al sitio y me dice el señor, ¿por qué estás vendiendo la cadena? Él la revisó y dijo, sí, obviamente es de oro. Dijo, ¿por qué estás vendiendo la cadena? Entonces yo le dije, la necesito para pagar una cita médica. Entonces me volteó a mirar, mi hijo cargado aquí súper pequeñito, yo una bala de oxígeno en la maleta, una cara de macrade, mejor dicho. Entonces el señor me dice, ok, como bueno, déjamela revisar y ya te digo. Yo bueno, yo esperé. Yo bueno, pues lo que me den no importa. Señor, tú sabes que lo necesito es para la cita. El señor me dice, hay efectivamente oro golf y oro no sé qué, había como 3 oros diferentes ahí. Entonces en la cadena y en un dije. Lo que más valía era el dije que tenía. Sí. Entonces me dice, por la cadena te doy tanto y por este dije te voy a dar, por la cadena me da como 100.000 pesos. Dijo, y por este dije te voy a dar como 300.000. El caso fue que terminándome como 500.000 pesos. El caso es que no se esperaban ni 50.000 pesos por la cadena. Él me dijo, te voy a dar esto. Y yo quedé, ok, mi hermana me miró sorprendida y me dijo, ¿qué? No sé, recibámoslo y vámonos ya. Antes de que se arrepienta. Yo recibámoslo, vámonos ya. Me recibo, llego yo contenta porque tengo para los pasajes. Ya en ese momento tú eras una adulta independiente, ya ni me volteé a mirar. Dije, yo ya puedo sola. Ya tengo para la cita. Voy para mi cita, yo bueno, sí. Que le vaya bien. y pedí la cita con el doctor, voy a donde el doctor es un amor, es el doctor Carlos, es una belleza, doctor, es el pediatra de nuestro hijo. Y Carlos nos conoce, yo le cuento la historia y él no me cree. Él me dice como, uy, ¿en serio pasaron por tanto? Y yo le digo, sí. Entonces me dice, ¿en serio? Yo dije, él revisó al niño y me dijo, sí, hay mucho que hacer por este niño. Me dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a desintoxicarlo, bueno, vamos a hacer muchas cosas y vamos a quitarle su oxígeno. Y yo le dije, ¿en serio, doctor? Y me dijo, sí. Ya me habían dicho que mi hijo se iba a quedar con el oxígeno de por vida. Sí. Porque si un bebé no deja el oxígeno a los 3 meses, ya no y Martín ya lleva como 9 meses, 10 meses con el oxígeno. Más la entubada, ya lleva casi un año recibiendo oxígeno. Sí. Entonces, eso era lo que nos habían dicho. Y yo dije, ¿en serio, doctor? Y me dijo, sí. Me dio unos medicamentos y me dijo, si tú crees, en 2 meses les quitamos ese oxígeno. Y yo pues obviamente creí. Y a los 2 meses le quitan el oxígeno a Martín. Y ahí el punto importante a aclarar es que nosotros no partimos de una fe ciega. Nosotros siempre vemos en dónde y cómo depositar la fe. Nosotros, si bien escuchamos eso, nos dio una rayo de esperanza lo del doctor. Pensamos muy bien en qué doctor le íbamos a llevar, en qué situación iba a estar, en qué lugar. Hicimos nuestra investigación. Yo te preguntaba, ¿viste los diplomas? ¿Viste si tiene título? Por internet, de una cosa y la otra. Investigué sobre la medicina homeopática, investigué sobre lo que le recetaron antes de dárselo. Entonces siempre fuimos personas que buscaron ese fundamento en cada una de las cosas que nos querían brindar. Sí. Porque es importante que estamos en Colombia y es importante también uno informarse muy bien a quién tú pones en sus manos tu hijo. Porque pues si bien tú dices un doctor y además como pasó la situación, que no es una situación para nada típica, sino pues puede ser malinterpretada en algunos casos porque humanos somos. Entonces, si bien la situación no fue típica, no fue normal, aún más teníamos como nuestras alarmas, estar muy pendientes de que todo estuviera dentro de lo correcto. Cuando vimos el consultorio, dijimos, wow. Cuando vimos el tipo de pacientes que iban, el respaldo que tenía el doctor, porque igual el doctor es pediatra,
y tiene su respaldo científico con maestría, algo así, tiene un estudio que ya se me va a la memoria. Dijimos, bueno, está bien, vemos que hay un respaldo, entendemos a qué estamos, en qué estamos entrando, ya comprendemos que la homeopatía, vamos a hacerlo. Cuando él decía si creen, yo creo que lo que se refiere es tener esa constancia. Porque si tú crees que algo va a resolver una situación, mantienes una constancia de hacerlo y una disposición abierta a hacerlo, ¿no? Creo yo. Sí, pero Dios siempre te va a hablar de muchas formas, ¿sí? Y entonces, cuando Él me dijo, si tú crees que en 2 meses te quitamos lo hacemos. Él me dijo muy específicamente. Y a lo que voy con esto, sí hay que investigar, sí hay que hacer lo que tú dices, obviamente es algo que hacer. Pero ahí es cuando nos damos cuenta es que Dios a ti jamás te va a dar algo malo. Dios te va a dar algo bueno, algo perfecto, te va a dar personas calificadas, te va a dar... Tú le pides algo y Él te da mucho más de lo que tú esperas. Porque Él es así. A nosotros... después de ese proceso, empecé a ponerme con muchos especialistas, con muchas personas que son muy buenos, son calificados, son personas que saben lo que hacen, son personas que van guiadas por Dios, porque ellos, los que les digo, son guiados por Dios. Entonces, cuando vemos esto, y a lo que quiero llegar con esto que les estoy contando hoy es, a veces creemos que hemos entregado a nuestros hijos y no lo hemos hecho. Porque eso me pasó a mí. Yo pensé que en esa UCI yo había entregado mi hijo a Dios y que ya de Dios obrara, pero no, porque lo estaba haciendo mis fuerzas, lo estaba siempre intentando y pidiendo y allí. No, a veces confundimos los pasos de fe siendo así. No, más cuando yo elige a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú, la puerta donde tú me digas que yo tenga que ir, y ahí me contestó inmediatamente y me dijo, ok, pon. De casualidad nos chocamos, la vi, ella me dijo, un excelente doctor, le ayudó mucho a nuestro hijo y lo recomiendo porque es muy bueno. Y de en adelante puso otros doctores, puso especialistas, puso terapeutas que son muy buenos, muy calificados y que están llenos para dar, para ayudar, y eso fue lo que a mí me emociona. Es lo que más me emociona de contarles esto, porque Dios es bueno, Dios es fiel, Dios siempre te va a dar lo que tú le estás pidiendo, pero aún mejor. Pero entrégale a tu hijo. Deja de estar actuando en tus fuerzas, deja de estarte cargando, porque cuando Dios empezó a darme eso a mí, yo empecé a sentir paz. Ya no estaba estresada, volviéndome loca, porque ya no, nadie me decía, nadie me ayudaba. No, ya empecé a entender que lo que Dios te da te va trayendo paz. Yo buscándole como la analogía, es como cuando tú dices, te entrego yo qué sé, tengo una bolsa de piedras súper pesada, dices, Dios te la entrego, pero tú sigues arrastrando. Y tú, o le sueltas un asa y dices, Dios te la entrego, pero igual tú sigues cargando una parte. Literalmente que a mí también me pasó, y creo que en un podcast ya lo conté, cuando entregué a mi hijo, cuando tú entregas a tu hijo literalmente a Dios, es decir, tómalo todo. O sea, no vas con un asa, ni haciendo disimuladamente que lo cargas, lo entregas. Y es decir, no te preocupas, no te estresas, no dejas de dormir porque mi hijo mañana no tiene para el colegio, porque resulta que mi hijo no tengo para pagar el doctor a mi hijo, resulta que no tengo para pagar un examen. Cuando tú entregas a Dios, Dios es su proveedor, y Dios tiene esa perfección, ese nivel de excelencia, pues le va a entregar lo mejor. Nos costó mucho entenderlo, en diferentes tiempos. Yo lo entendí años después, casi 2-3 años después, de qué se trataba el entregar, y por eso se los digo, porque cuando yo también lo hice, sentí esa liberación, sentí esa tranquilidad. Y de hecho, cuando tú quitas tus perjuicios, te aíslas en ese sentido de que te quitas del frente de tu hijo tus miedos, tus perjuicios, y le empiezan a llegar muchas bendiciones a él, porque uno es muy perjuicioso, uno es un adulto que en últimas dice, es que es porque es hincha de tal equipo, es que porque esta persona viene de tal lugar, uno ata esos perjuicios y dice, no es una persona conveniente. Pero han llegado bendiciones muy grandes de lugares muy inesperados. Y eso es porque literalmente, como entregamos a nuestro hijo a Dios, tenemos la tranquilidad de que todo lo que llega o se asoma en el camino de nuestro hijo es bueno, porque Dios
es ¿verdad? su proveedor y quien lo cuida. Y quién mejor que para cuidar que él, ¿no? Que Él es nuestro Padre y él nos da todo, ¿sí? Y obviamente descansa uno, y lo que me refiero con descansar es, no importa la situación que estés pasando con tu hijo, no importa si tu hijo fuma y no ha dejado de fumar y tú sigues orando, y en algún momento Dios lo va a hacer. Le entrégaselo, que cuando tú lo entregas Dios puede obrar y puede hacer. Pero cuando tú le dices, no, Señor, yo te lo entrego, pero tú sigues preocupándote, tú sigues estresándote, tú sigues diciendo no, tal cosa, una... Como nosotros en algún momento hicimos muchas cosas así con Martín. Ahorita decimos, ok, ¿no hay para esto? Bueno, está bien, Señor, tú eres nuestro proveedor. ¿Cómo lo vas a hacer? No sabemos. ¿Cómo no lo vas a dar? No sabemos, Señor. Pero tú eres nuestro proveedor. Tú eres el que suple todo lo que necesita Martín y lo que necesitamos nosotros para poder acompañar este largo. Y es que lo que a veces no hemos entendido es que los hijos no nos corresponden. El hecho de que tú lo tengas, el hecho de que tú lo críes, no quiere decir que es tuyo. ¿Sí? Porque a veces confundimos eso. Al fin y al cabo, ese niño es de Dios. Tú solamente eres un instrumento para guiarlo y encaminar, para criarlo bien. Porque muy bien dice la Biblia que tus hijos, tu herencia son tus hijos. Y cuando lleguen al momento Dios te va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con tu hijo? Con tu herencia. ¿Qué hiciste? ¿Le enseñaste a mí? ¿Le hablaste? ¿Lo encaminaste? ¿Lo guiaste por un buen camino? Es ahí donde tú dices, ok, eres solo un instrumento. Por eso cuando tú le entregas, Dios se encarga de todo. Así funciona esto. Dios se va a encargar. Que si están hospitalizados, no se preocupen. Dios, yo creo que tú nos vas a sacar de esto. Tú los vas a usar, tú vas a sacarlo, tú vas a sanarlo, tú vas a hacer, porque así es. Y cuando esté pasando la peor tormenta, tú puedes hacer como Jesús cuando estaba en ese barco durmiendo tranquilo y los demás haciendo un caos y gritando vamos a morir. Pero Jesús sabía quién era, su papá. Entonces él decía, pero ¿por qué temen? ¿Qué es este alboroto? Sí, y eso pasa. A veces nos hemos visto en unas tormentas grandes, pero ya no nos ahogamos. Ya no nos ahogamos, ya decimos como, bueno, está bien, Señor, estamos en la tormenta grande, pero tú nos ayudarás, tú nos sacarás, tú nos darás esa paz que necesitamos durante la tormenta. No es como la gente común que lo piensa como, después de la tormenta viene el sol y viene la calma. No, eso así no funciona. Es al contrario. Durante la tormenta, cuando eres hijo de Dios, Dios te da la capacidad de estar tranquilo en esa tormenta. Y por eso la gente te va a mirar como loco, porque a veces yo me imagino esa escena de Jesús y todos en la barca gritando porque se van a morir. Y yo a veces me imagino como cómo lo mirarían. Y este tipo porque está durmiendo, ¿qué le pasa? Levántese, o sea, y te van a mirar así porque nos han mirado muchas veces así, como que ustedes no entienden lo que estamos diciendo. Sí, pero es que yo tengo un papá que me respalda con todo, entonces no hay problema con ¿sabes eso. qué, amor? Se me viene a la mente la historia de cuando Martín le dio amigdalitis. Es la más reciente, última hospitalización que tuvo Martín. No me acuerdo si fue hospitalización. ¿Sí fue hospitalización o fue simplemente que nos internaron a observación y ya? Pasó una noche en observación. Sí, pasó una noche. Entonces se me viene a la mente esa situación cuando nos informa que Martín pues tiene... Fuimos a cita prioritaria esperando que pues no fuera algo más urgente, por así decirlo, y más manejable. Cuando nos dice la doctora no, tiene que ir a urgencias, y para nosotros esa palabra ya nos eriza la piel. Pero cuando ya uno está en este tema de estar con Dios, del apoyo de Dios y de estar tranquilo, lo afrontamos distinto. Sí. Sentí un carácter, yo estoy muy alineado con lo que es el carácter, porque el carácter define muchas cosas. Tuvimos un carácter más tranquilo, más firme y muy centrado. Cuando decimos que dejes tu carga a Dios, obviamente no es decir no vayamos al hospital. Exactamente. Porque es que Dios también nos dio una inteligencia para usarla, dicen por ahí, ¿no? También dio la medicina. Nos dio la sabiduría para discernir, nos dio la medicina para apoyar y sobrevivir. Entonces tampoco es decir, bueno, es que Dios me va a ayudar y... Hay que tener sabiduría para los actos. Sí. Entonces cuando dijimos toca ir a urgencias, fuimos con diferente actitud, con un carácter muy distinto a las primeras veces, y cuando llegamos a afrontar la observación también fue con un carácter distinto, y eso permitía que tuviéramos una
una conciencia de cada una de las cosas que teníamos que hacer, de nuestros roles, de lo que tenías que hacer tú al principio, yo después, que apoyarnos, que relevarnos, que entrar a apoyarte con el alimento, etc. Ya entendíamos esa dinámica y esa claridad solo te la da cuando no estás bajo presión y bajo estrés, porque si tú crees que en tu poder está que el doctor atienda rápido o que la enfermera atienda de esta manera o que lo canalicen correctamente, no está en tus manos. Y con tu estrés, con toda esa presión que tú ejerzas, como yo le decía a mi esposa, apretando la cola, no vas a lograr nada. Lo único que vas a lograr es quedarte calvo. Podemos mostrar un botón. Entonces literalmente es, si tú dejas las cargas, tienes una perspectiva diferente de la vida. Tienes una manera de ver la situación distinto porque ya vas con un respaldo muy fuerte, inmenso, inconmensurable hacia una situación que a veces ves súper grande cuando no lo es. Sí, a veces, y ya que mencionas esto, porque justamente cuando eso pasó, luego le daba un episodio de una bronquitis y empieza a usar oxígeno nuevamente, porque sus pulmones dejaron, no nos pasaba, hacía casi 2-3 años, sí, bueno, no más. Que fue, de hecho fue casi seguido. 4 años que él ya no usaba oxígeno. Fue seguido a la amigdalitis. Sí, le dio 2 amigdalitis seguidas en este año, en el 2022. Y a los 15 días le dio un cuadro gripal que de hecho nos dio a todos el cuadro gripal y fue muy fuerte. Fue muy fuerte, la verdad. Y cuando esto pasa, pues toca llevarlo, lo dejan hospitalizado en casa. Obviamente vienen los doctores acá a la casa a verlo y otra vez con oxígeno. Y les voy a contar esto porque es otro testimonio que nos ha dado. Yo estuve mucho orando por su corazón y por sus pulmones de Martín. Martín quedó con una displasia broncopulmonar. Había quedado con una displasia broncopulmonar. Y resulta que cada vez que le da una gripa, Martín tiene que usar oxígeno y duraba cierto tiempo usando oxígeno porque no podía ya solo, hasta que no coge las defensas nuevamente y otra vez. Permíteme ahí un segundo, para aquellos que no conocen, no saben y están escuchándonos, una displasia broncopulmonar no es más que una cicatriz que queda en los pulmones, que obviamente tú sabes que en un órgano cuando queda una cicatriz afecta su funcionamiento. Sí. Entonces esa displasia o lesión o cicatriz afectaba el funcionamiento de los pulmones de Martín y por eso se extendían los periodos de uso de oxígeno. Sí, o sea, tocaba usarlo sí o sí. Cada vez que le daba una gripa, inmediatamente requería oxígeno porque sus bronquios no podían solo, sus pulmones no podían, por la cicatriz que ya tenía. Uh-huh. Entonces resulta que yo empiezo a orar y yo le empiezo a pedir a Dios sanidad por sus pulmones y por su corazón, porque también tuvo problemas del corazón. Entonces, un día el doctor, cuando hubo lo del COVID, todos esos casi 2 años, Martín se cuidó también y yo en ese momento oré tanto porque nos cuidara, protegiera, porque yo sabía que si a Martín le daba COVID, pues Martín no iba era en cierta grave, forma, era grave. sí, era o grave ser y le iba a dar muy duro porque si o podría ser un reto. Sí, porque si con una gripita normal le daba así, no me quería imaginar lo que pasaba con el COVID. Podría llegar a ser un reto muy alto y pues no queríamos vivir eso. Sí, entonces resulta que yo empiezo a orar en ese tiempo por eso, pidiéndole la sanidad a Dios de eso. Y tiempo después nos vemos con el neumólogo, ya por fin podemos hacer una cita con el neumólogo y él le manda una radiografía para mirar cómo van los pulmones, cómo va ese tema de la esta. Y a mí me habían dicho en algún momento que esas cicatrices no se iban a ir, que esas secuelas no se iban a ir, que eso siempre iba a quedar ahí, ¿sí? Pero cuando vemos, yo la vi diferente, cuando yo vi esa radiografía de tórax, yo la vi, yo dije, pero esto no es igual. Y saqué una que tenía de hacía años, y yo decía, antes de la pandemia, yo decía, se ve diferente, estas no son no, o sea, esto yo, sea como así, bueno. Tuve la cita con el doctor y yo le dije, mi hijo Martín va muy bien, excelente, me alegra mucho que le hayan podido quitar el oxígeno, no sé qué, bueno, todo ese proceso. Y resulta que luego yo le digo al doctor, cierto que mi hijo tenía esto y se veía en sus pulmones, que era lo de la displasia. Me dice el doctor, sí. Y yo, cierto que ya no está ahí. Y entonces me dice, no. Entonces yo le digo, ¿qué pasó? Me dice, no sé. Obviamente tú sabías qué pasó. Pero yo sabía que había pasado. Yo le agradecí mucho a Dios porque Dios sanó los pulmones de mi hijo.
Y de ahí en adelante Martín no volvió a requerir oxígeno. Le daba una gripa y iba súper bien. Le daban varias gripas a la vez. No pasaba nada, no requería oxígeno. Ya tenía una resistencia de cualquier infante con sus pulmones sin displasia. Sí, ya podía ser un niño normal que podía resistir con sus pulmones. Cuando Dani cuenta lo que le dio a la amigdalitis y le dio todo ese proceso, luego le da la bronquitis y vuelve a requerir oxígeno porque empezó a obtener una complicación pulmonar otra vez. Y entonces ese día, antes de salir a la clínica, yo empiezo a orar y empiezo a reclamarle a Dios: espérate, es que tú ya lo sanaste. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? No, yo declaro que él está sano porque tú ya lo sanaste. Esos pulmones están bien porque van a ser. Bueno, yo empecé. Luego lo dejan hospitalizado en casa y Martín no se respiraba bien. Llegamos 2-3 días donde empezó ya como, bueno, ya lo baja. Sí, o sea, llevaba 2-3 días con oxígeno y se le iba reduciendo día a día, pero seguía necesitando oxígeno. Pero iba súper bien. De un momento a otro se nos baja. Un domingo viene un doctor y nos dice: no, tienen que subirle porque está sus pulmones. Para aquellos que pues tampoco hay darles un leve contexto, y es que en el oxígeno hay niveles y tú tienes que colocar un nivel alto cuando él está muy necesita oxígeno y vas bajando niveles si son por cuartos. Sí, o sea, íbamos bien y de un momento a otro se nos volvió a bajar y tocó volver a subir el doble con lo que había salido. Entonces dijimos como, ok, yo estaba orando y estaba librando una batalla espiritual, y era que yo estaba reclamando algo que Dios ya le había dado a mi hijo. ¿Sí? Entonces yo le digo: Señor, pero tú ya lo sanaste. Yo voy declaro y empiezo a orar y empiezo mi lucha espiritual. Y yo le dije, oré por mi hijo, empiezo a orar todo el proceso. Y el doctor dice: bueno, mañana viene el otro doctor, vamos a ver qué pasa, bajen en esta noche. Ahí estábamos en hospitalización en casa, acá de resaltar. Sí, a casa. Y viene el otro doctor, entonces en la mañana bájenle a ver si resiste, a ver si no. Yo empecé a orar y yo empecé a creer y yo le dije: Señor, yo sé que mi hijo va a bajar así. Entonces resulta que el doctor viene al otro día y Martín está respirando bien. Le bajamos el oxígeno y está respirando bien. Tanto así que el doctor dice: váyaselo quitando por ratos, y déjenlo y solo póngaselo en la noche a ver cómo le va. Y yo quedé como, wow, ok, sí. Seguí orando y yo: Señor, yo sé que mañana a mi hijo se le quita oxígeno, él no va a requerir más oxígeno, nada de ningún mes, mañana mismo este doctor, porque el doctor dijo: mañana miramos si se le quita o no. Yo seguí declarando y orando por eso. Y al otro día, ese día en la mañana, a las 6 de la mañana, le quitamos el oxígeno ya por completo. Y el doctor llega como a las 9, más o menos, y le toma la saturación. ¿Cómo ha estado? Bien, estás respirando bien, no sé qué. Ok, ya se lo podemos quitar. Y yo como, ¿en serio? Y me dijo: sí. Me dijo: yo pensé que él iba a durar más tiempito con oxígenos por todo lo que ha pasado. Pero yo decía: no es eso. Entonces, esto que les cuento es porque viven sus batallas. Sé que a veces se va a ver feo la situación, a veces la realidad puede ser otra, pero tú estás librando una lucha espiritual en otro lado. ¿Sí? Entonces, oren mucho a Dios, pídanle mucho a Dios, porque si Dios ya les ha dado algo, pues Dios va a reconfirmar eso, obviamente, ¿sí? Si yo hubiera creído, tal vez si no hubiera orado, Martín todavía tendría oxígeno. Entonces, lo que queremos contarles con todo esto es: entréguenle sus hijos a Dios, porque Dios obra, Dios hace, Dios puede hacer lo que ustedes no pueden hacer en sus fuerzas, ¿sí? Y cuando tú le pides ayuda, pues cuando tú le entregas un corazón quebrantado, Dios puede restaurarlo, Dios puede sanarlo, Dios puede hacer muchas cosas por ti si tú lo dejas, obviamente. Nada, yo creo que me parece un buen tiempo para este podcast. ¿Sí? ¿Estás cómoda con esto? Sí, creo que era lo que quería contarles, lo que Dios puso en mi corazón, porque de pronto estás pasando por un mal momento, de pronto estás viviendo esta situación y hoy Dios quiere decirte como: entrégamelo, yo puedo hacerme cargo de todo. Si ves que tu relación está muy mal, entrégale a tu esposo. Si ves que tu hijo está mal, entrégale a tu hijo. Si tu esposa ves que está mal, entrégale, que ya no, por más que haces en tus fuerzas, no vas a poder, no, nada pasa, nada funciona, entrégaselo. Entrégale cada carga, entrégale cada problema, cada situación fea que tú veas que está muy fea, porque la realidad nos va a doler siempre, pero en lo espiritual se está librando algo. Entonces entrégale esas cargas a Dios.
Deshazte de ellas, porque tú con ellas no vas a poder hacer nada. Dios sabe qué hacer con ellas. Y no hay cosa que Dios no use para bien. Entonces, es bonito esto y que lo estén escuchando, y realmente yo sé el Dios que tenemos porque le hemos dado testimonio, hemos contado lo que Dios ha hecho con nosotros. Y es que no importa la situación que estés pasando, Dios va a ayudarte. No hay cosa que Dios no use para bien, porque Dios todo lo hace perfecto. Dios siempre te va a dar algo mejor de lo que tú le has pedido, y Él va a venir a solucionar todo. Como dijimos alguna vez, tú vas a entrar a Dios en tu vida y Dios va a arreglar todo. Todo lo va a arreglar, y ya no vas a tener que preocuparte por querer hacer algo tú, ¿no? Les queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado estos 5 podcasts que llevamos. Sí. No olviden que estamos también en Spotify. Si ven que quieren que estemos en otra plataforma, díganoslo y montamos el episodio ahí para que les quede más cómodo. Recuerden que si tienen inquietudes, preguntas o quieren ser partícipes de este podcast, puertas abiertas totalmente para que puedan venir. En verdad, muchísimas gracias por todas esas palabras que han empezado a llegar sobre decir que les ha servido, muchas palabras de ánimo, muchas bendiciones. Ha sido muy bonito porque sabemos que esto es para Dios. Y sabemos que esto es para que su palabra y el testimonio llegue a muchas personas y descubran lo que ha hecho Dios en nosotros, y a partir de ello ustedes vean en él un rayo de luz, un rayo de esperanza para sus vidas. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse si no lo han hecho, un like, comentar, y nos vemos en el próximo episodio. Sí, no olviden compartírselo a alguien que esté pasando por una situación así difícil. A veces las personas no necesitan algo económico, necesitan una palabra, necesitan un abrazo, y eso es lo más importante. Entonces compártanlo a esa persona que pronto está pasando por una difícil situación, y yo sé que le va a ayudar mucho porque es Dios, no somos nosotros. Así es. Simplemente Él es el que hace la obra. Entonces muchas gracias por vernos y los esperamos en el siguiente podcast. Vale. Chao.